Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial, y si ya nos conoces, sabes que siempre traemos lo último y lo más jugoso de la farándula. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a medio mundo en vilo. Prepárense porque vamos a revelar el secreto de Aatai y Sereni. Sí, han oído bien. Ese título tan intrigante no es para menos, porque vamos a meternos de lleno en los rumores, las pistas y, si tenemos suerte, las confirmaciones sobre esta pareja que despierta tanta curiosidad. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ni un solo chisme, ni una sola primicia que traemos para ustedes. Ahora, ¿por qué tanto revuelo con Aatai y Sereni? Bueno, para quienes no estén tan metidos en el mundo de las series turcas y el espectáculo, Aatai Ulusoy es uno de los actores turcos más reconocidos y exitosos a nivel internacional, conocido por sus papeles en series como Medcezir y El Protector. Y Sereni Sarkaya, otra estrella ascendente, ha conquistado corazones con su talento en producciones como Medcezir y Samaran. Ambos son figuras públicas admiradas por su carisma, su belleza y, por supuesto, su talento actoral. La chispa de este secreto, o mejor dicho, la supuesta relación, comenzó a encenderse hace un tiempo, alimentada por pequeños detalles, encuentros fortuitos captados por la prensa y rumores que se propagaban como la pólvora en las redes sociales. Seamos honestos, en el mundo del entretenimiento, las parejas de celebridades siempre generan un gran interés. Y cuando se trata de dos talentos tan grandes y con una química tan palpable, la expectativa se dispara. Durante mucho tiempo, la relación entre Aatai y Sereni fue un tema de especulación constante. Había quienes juraban que eran más que amigos, otros que simplemente eran compañeros de profesión muy unidos, y algunos más que sostenían que todo era una estrategia de marketing. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Hemos estado investigando, revisando entrevistas, analizando cada foto y cada comentario, y hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa para que ustedes tengan la información más completa posible. La historia que se ha contado, o mejor dicho, la historia que se ha rumoreado, es fascinante. Se dice que la conexión entre Aatai y Sereni nació durante las grabaciones de Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira. Su química en pantalla era innegable y muchos espectadores, incluyéndome a mí, sentían que había algo más que actuación. Esa chispa que traspasaba la pantalla generó una expectativa en el público, una esperanza de que esa química se trasladara a la vida real. Y como suele ocurrir en estos casos, la prensa turca, siempre atenta, comenzó a captar pequeños detalles. Se les vio juntos en eventos sociales, en salidas casuales, a veces con amigos, otras veces en lo que parecían ser citas más íntimas. Cada fotografía, por discreta que fuera, se convertía en material para análisis. Los paparazzi estaban constantemente al acecho, buscando la imagen definitiva que confirmara su relación. Hubo momentos en que parecían confirmar los rumores con una simple sonrisa o una mirada cómplice capturada por las cámaras. Y luego, en otros momentos, parecían distanciarse, alimentando la duda. Esta montaña rusa de especulaciones es precisamente lo que ha hecho este secreto tan cautivador. Una de las pistas más significativas que se han manejado, y que muchos toman como casi una confirmación, es la supuesta relación que mantuvieron en secreto durante un tiempo. Se habla de que, para evitar la presión mediática y proteger su privacidad, decidieron mantener su noviazgo alejado de los focos. Esto explicaría por qué no había grandes anuncios o declaraciones públicas. Cuando dos personas con tanta exposición pública deciden tener algo, es un desafío enorme mantenerlo en privado. Y a veces, la forma de mantenerlo en secreto es precisamente no darle tanta publicidad. Ahora, ¿cómo se ha mantenido este secreto? Pues, amigos, aquí es donde entra en juego la discreción, la astucia y quizás, un equipo que les ayuda a gestionar su imagen pública. Se dice que sus encuentros eran cuidadosamente planificados, a menudo en lugares poco concurridos o en residencias privadas. Cuando salían, solían hacerlo por separado o rodeados de amigos para disimular la atención. Pero, como suele suceder, los pequeños detalles se escapan. Un comentario sutil en una entrevista, una foto compartida por un amigo en común que desata la euforia en las redes, todo sumaba a la narrativa. Hemos oído de muchas fuentes, algunas más fiables que otras, que su relación ha tenido sus altibajos. Como en cualquier pareja, es natural que haya momentos buenos y momentos menos buenos.
La presión de ser figuras públicas puede ser abrumadora, y mantener una relación sana bajo esa lupa constante no es tarea fácil. Se rumorea que han pasado por rupturas y reconciliaciones, lo que añade una capa más de drama y misterio a su historia. Lo que sí está claro, y esto lo podemos afirmar basándonos en las informaciones que han circulado en medios turcos y en portales de entretenimiento internacionales, es que Atay y Serini sí tuvieron una relación. El grado de formalidad, la duración exacta y los detalles íntimos son lo que siguen siendo un tema de especulación. Sin embargo, las evidencias apuntan a que sí estuvieron juntos y que mantuvieron esa relación de forma bastante discreta. Las razones por las que decidieron mantenerlo en secreto son varias. Por un lado, la protección de su vida privada, algo que es un derecho fundamental, y más aún para personas que viven bajo el escrutinio público. Por otro lado, la posibilidad de que al mantenerlo en privado, pudieran disfrutar de su relación sin la interferencia constante de los medios y la opinión pública. Y no olvidemos que en el mundo del espectáculo, a veces el misterio y la especulación pueden ser herramientas de marketing muy efectivas, aunque estoy seguro de que en su caso, la prioridad era la privacidad. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo han habido diferentes confirmaciones y negaciones implícitas. Por ejemplo, cuando se les ha preguntado directamente en entrevistas, sus respuestas a menudo han sido evasivas, sonrisas tímidas o comentarios genéricos sobre la amistad. Esto, lejos de apagar los rumores, los ha avivado aún más. La gente tiende a leer entre líneas, a buscar significados ocultos en cada palabra. ¿Y cuál es el estado actual de su relación? Aquí es donde la cosa se pone un poco más nebulosa. Los rumores más recientes sugieren que si bien la relación pudo haber tenido altibajos, no es algo que haya desaparecido por completo. Hay quienes aseguran que siguen manteniendo un vínculo muy especial, aunque no necesariamente público o formal. Otros creen que, dada la intensa presión mediática, hayan decidido tomar caminos separados, al menos por el momento. La verdad es que sin una declaración oficial de ellos, cualquier cosa sigue siendo una posibilidad. Lo que sí podemos destacar es la admiración mutua y el respeto que parecen tenerse. A pesar de los rumores y las especulaciones, nunca se les ha visto atacarse o hablar mal el uno del otro. De hecho, en alguna ocasión, cuando se les ha preguntado por su relación, han respondido con comentarios positivos sobre su amistad y el tiempo que compartieron trabajando juntos. Esto sugiere un respeto profundo, algo que es muy valioso en cualquier relación, sea de amistad o de pareja. En conclusión, el secreto de Atay y Serini, si es que alguna vez hubo un secreto absoluto, parece ser una historia de una relación que existió o existe, mantenida con gran discreción para proteger su vida privada. Las pistas, los rumores y las apariciones públicas, por sutiles que fueran, han alimentado durante años la fascinación del público. Lo que queda claro es que su conexión, ya sea como amigos o algo más, ha sido lo suficientemente fuerte como para generar un interés masivo. Y esa es en parte la magia del mundo de las celebridades, nos permiten soñar, especular y conectar con historias que, aunque a veces parezcan sacadas de una película, pueden tener un eco en la realidad. Así que, para resumir los puntos principales, hemos explorado los orígenes de la especulación, cómo la química en pantalla pudo haber influido, las estrategias de discreción que habrían utilizado, los altibajos que se rumorean, y el estado incierto de su relación actual. Hemos visto cómo la prensa y el público han jugado un papel crucial en la narrativa de este supuesto secreto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y especulación. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Atay y Serini? ¿Creen que tuvieron una relación seria? ¿Y cuál creen que sea su estado actual? Déjenme todos sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.